Bueno, espero que hayan descansado un poquito, se hayan aprovisionado, hayan tomado un mate, se hayan preparado un café, porque bueno, ahora vamos a continuar donde quedamos, que fue en hablar un poquito más de los otros paradigmas. Hemos quedado en el positivismo y el neopositivismo. Algunas características ya les había adelantado en el video anterior acerca de el positivismo, pero ¿por qué la palabra positivismo? ¿Qué tiene que ver? ¿Es que son positivos, ven el lado bueno de las cosas? ¿Cómo es la relación con el nombre? Bueno, como spoiler le digo que no, no es eso. O sea, vamos a analizar la etimología de esta palabra para tener un poquito más de idea del por qué el nombre. La palabra positivismo está formada por una palabra, positus, en latín, y dos sufijos, tibus e ismo. La palabra positus significa posición, lugar, arreglo, ajuste. De ahí es donde viene en francés posición o position en inglés o posición en castellano. El sufijo "tibus" en latín se le agrega a las palabras para indicar una acción o una tendencia. Por ejemplo, conectivo, o sea, el tibus en conectivo indica la acción de conectar o la tendencia a conectar, ¿sí? En este caso sería la tendencia a ajustar a una posición o a un lugar. Y el sufijo ismo refiere a un grupo de creencias aceptadas como verdaderas por un grupo, ¿sí? Y que son enseñadas ya como doctrina. Particularmente a eso se refiere la palabra doctrina, un conjunto de creencias aceptadas como verdaderas. Por ejemplo, el catolicismo son las creencias aceptadas como verdaderas por los católicos. Entonces, la palabra positivismo sería la doctrina de ajustarse metódicamente para obtener eh, estos conocimientos verdaderos y aceptados por esta comunidad, de los que se ajustan al método. Bueno, al positivismo le debemos la imagen que todo el mundo tiene cuando piensan en la ciencia, o sea, que todos ven a alguien midiendo, se imaginan tubitos con cosas saliendo, burbujitas. Ahora capaz que los más modernos ven computadoras con botoncitos que se prenden y apagan, hacen pip, pup, 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 pip, y cosas por el estilo. Pero esta imagen arranca un poquito bastante antes de que se pudieran alguien imaginar todo esto. A raíz de los trabajos de Roger Bacon y Robert Grosseteste, que se basaron en los trabajos de dos persas. Estamos hablando de los que se conocen como Alhazen y Avicena, particularmente Avicena, que fue latinizado porque su nombre original era Abu al-Alin Husayn, que bueno, para en el barrio lo conocen como Avicena, más fácil de pronunciar. Estos dos persas medievales, Alhazen había hecho trabajos sobre óptica, él había imaginado una forma sistemática de trabajar en la óptica para poder después tener resultados que sean reproducibles. Y lo mismo hizo Avicena. Pero Avicena hizo trabajos estudios sobre medicina, sobre las curaciones. También él se puso a pensar, que es esta labor filosófica, acerca de dónde salen los axiomas que forman parte de un saber fundamentado deductivo. Él estaba pensando en lo que nosotros tenemos como el método científico de las ciencias naturales. De esta forma, Avicena, sin saberlo, le estaba dando forma a un método sistemático. Luego estos trabajos fueron recuperados por Robert Grosseteste, franciscano. Grosseteste significa cabeza grande, pero no sé qué tendrá que ver en este caso, pero es el nombre que venía. Grosseteste realizó traducciones y comentarios en los trabajos de Aristóteles, los trabajos de Avicena y Alhazen, que sirvieron para ir extrapolando metodologías de comprobación. Y Robert Bacon recuperó los trabajos de Grosseteste. También él investigó sobre otras cosas. Él
Se lo acusó de nigromante por escribir la fórmula del polvo de rayos y truenos, que era la pólvora. Él, cuando vieron los escritos de los alquimistas árabes, encontraron también eso, que ellos habían descubierto la pólvora. Así todo logró publicar el Opus Tertium, donde habla de verificar las conclusiones por la experiencia, investigar los secretos de la naturaleza. Investigar viene del latín y vestigium, es encontrar el vestigio, la huella de la naturaleza para hacer predicciones y entender el pasado. Luego, un tiempo más cercano hacia acá, tenemos a Francis Bacon. Este ya no era franciscano, pero sí se llamaba Francis, que en su Novum Organum, él define ya lo que es el método científico tal y como lo conocemos, y también lo describe en el De Dignitate et Argumentis Scientiarum. En ese nombre en latín lo que dice, lo que significa es sobre la dignidad y el progreso de la ciencia. En estos textos es donde él deja las bases de lo que es la ciencia moderna, particularmente el método científico, el que todas las ciencias después deberían adoptar. Se resume en los pasos de siempre que hemos venido viendo desde la escuela secundaria: la observación, la inducción, que sería la extracción de los principios para formular las preguntas, la producción de la hipótesis, la experimentación, que es la puesta a prueba de esa hipótesis, que puede llevar a la refutación o confirmación de la hipótesis, y posterior producción de tesis o teorías. Hago una pausa acá para aclarar que una teoría es un conjunto de hechos probados, donde ya hay evidencia, son hechos. O sea, no es algo que puede ocurrir o no, es algo que ya está probado, que ocurre. ¿Sí? No utilicen de esa forma en teoría cuando asumen que es algo que no ocurre y que no está probado. En teoría es algo que ya está probado. Hasta este momento nadie había utilizado la palabra positivismo para definir esta tendencia a realizar las investigaciones de esta manera. Agustín Comte y Stuart Mill son los que promueven esta forma de pensar y ver a la investigación en pos de la experimentación, la medición rigurosa y la comprobación empírica de todo lo que se ve y hace. Lord Kelvin tenía una frase popular en la que decía que si no se podía medir algo o cuantizar, eh, no sabías nada acerca de eso de lo que estás hablando, así como Jon Snow. Pero el movimiento positivista particularmente se destacó por tratar de separarse de la filosofía, de la metafísica. Todas esas cuestiones no eran problemas que pudiera atender la ciencia, porque no había forma de medir lo que estaba más allá de la física, de cuestiones medibles. Entonces no eran un problema real. El positivismo duró como tendencia, a muchos les gustaría decir lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock, pero duró bastante. Eh, Estamos hablando de casi finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. El neopositivismo ahí es donde surge. A raíz de las discusiones que hubieron en el Círculo de Viena, un grupo de pensadores, estamos hablando del año 1922, Wittgenstein, Schlick, ellos hablaban de algunas cuestiones que habían quedado pendientes dentro del movimiento positivista para evitar caer en las trampas del lenguaje. Planteaban que básicamente el problema de definir un problema era particularmente algo lingüístico y que debían retomar los aportes de la filosofía que habían dejado de lado antes y adoptar la formalidad matemática a través de la estadística. Si hoy por hoy ven, hasta las ciencias sociales utilizan estadística en sus investigaciones. Se abre la posibilidad, por lo menos, al menos como discusión, de pensar en la existencia de otras formas de investigar, no necesariamente deductivas, sino sintéticas, inductivas. Hay varias formas que surgen en ese momento.
pero continúan con la matriz del pensamiento positivista, de medir, probar y hacer, hipotetizar. Este movimiento ya no se considera heredero de Agustín Comte, ¿sí? Ya tiene forma propia y está muy centrado en los problemas lingüísticos, sin dejar de lado la matriz formativa que tienen de la investigación, de medir y determinar todo en base a la experiencia. Durante toda esta etapa previa y parte de las posteriores, la ciencia estaba marcada por algo que se conoce como el principio de neutralidad axiológica, donde se aseveraba que la ciencia no era ni buena ni mala, que dependía de su uso. Y bueno, algunos pensadores austríacos comenzaron a ver que posiblemente no fuera tan así. Y bueno, acá ya estamos dentro de lo que es el siglo XX. Este buen hombre que vemos acá es Karl Popper, que él da inicio a una corriente filosófica también, el falsacionismo, más adelante conocido como el falsacionismo ingenuo, donde se preocupan por la verificación de las hipótesis científicas. Y ahí donde la ciencia se pone la gorra y empieza a discriminar qué cosas son científicas y qué cosas no lo son. Acá aparece la pseudociencia, que era algo que ya se venía nombrando desde muchísimo antes, cosas que no eran científicas. Una teoría para ser científica tenía que poder ser falsable, existir la posibilidad de que en algún momento, en algún determinado momento, esa hipótesis no se cumpla. O sea que, porque si algo siempre es verdadero, no es científico, eso es un dogma. Y la ciencia, si algo que no es dogmática. Pueden verlo en la evolución del modelo atómico, que ha cambiado muchísimas veces, desde Dalton hasta el modelo cuántico de Schrödinger. A lo que voy es que tiene que existir la posibilidad de que no se cumpla lo que estamos diciendo. Por eso trabajamos con intervalos de certeza. Decimos, tenemos una posibilidad del 0,1% de que esto esté equivocado. Continúa siendo una ciencia de la experimentación y la verificación empírica, pero aparte aparece la posibilidad de que sea refutada. O sea, si tu teoría no puede ser refutada, entonces no es una teoría científica. Si yo les dijera que detrás de cada árbol de cerezos hay un elefante escondido, siempre, y ustedes van y lo buscan, no lo encuentro, eso porque está bien escondido. Eso no es una teoría científica porque se cumple siempre. Aparte de ser una pavada, no es una teoría científica porque se cumple siempre. No es falsable. Popper y varios proponen y explican que no hay posibilidad de que una teoría científica esté libre de anomalías. Pero bueno, más adelante apareció el falsacionismo sofisticado del profesor Irme Lakatos. Acá ya estamos en el siglo XX, mediados de la década del 60, es un tiempo muy cercano, es contemporáneo a nosotros. Acá este autor húngaro propone fuertes críticas a las ideas de Popper respecto de la posibilidad de falsar las teorías científicas. Particularmente habla sobre la tenacidad con la que las teorías científicas resisten la falsación y los científicos que producen esas teorías resisten las falsaciones. Y propone un modelo alternativo que muestra cómo trabaja la comunidad científica para refutar y producir teorías científicas, conocido como el Programa de Investigación Científica o PIC. Los programas de investigación constan de un núcleo central o núcleo firme, donde descansan estas hipótesis fundamentales, las cosas que queremos probar que existen, o sea, es lo que va a darle continuidad a nuestro programa de investigación. Son postulados muy generales, por ejemplo, para Copérnico sería que la Tierra y los planetas giran alrededor de un Sol inmóvil. Y para que este núcleo central permanezca intacto, a veces cuando aparecen inconsistencias, anomalías, es requisito de un cinturón protector, donde se generan hipótesis accesorias para explicar estos fenómenos raros.
El cinturón protector lo que hace es defender al núcleo central de los ataques de observaciones, o sea, de datos observacionales que podrían producir el rechazo del núcleo central. Por ejemplo, lo del elefante detrás del cerezo. Si mi núcleo central sería que la hipótesis central es que hay un elefante detrás de cada cerezo en el planeta. Mi hipótesis accesoria sería que cuando no lo ves es porque está escondido. Entonces no se rechaza la hipótesis anterior. Eso sería mi núcleo central. Perdón, mi cinturón protector del núcleo central. Las normas que guían el trabajo de los investigadores científicos según Lakatos dentro de un programa científico están dentro de lo que son la heurística positiva y la heurística negativa. La heurística positiva indica el camino que debe seguirse en el desarrollo del programa. Tiene una doble función: proteger de las anomalías y anticiparlas y transformarlas en ejemplo corroborado. Y por otro lado tiene la segunda función de encauzar la investigación para el descubrimiento de nuevos hechos. Y en la heurística negativa lo que tenemos son las normas, las guías que indican qué es lo que hay que evitar hacer para que se refute nuestro núcleo. Las cosas que no tenemos que mirar, porque por ahí si miramos, ahí vamos a encontrar que nuestro núcleo central puede ser rechazado. Mirá la cara con la que mira Conan a los trabajos que hizo Mendel, donde justamente eligió dos características nomás dentro de todas las posibles que tenían los porotitos cuando crecieran y se hicieran plantas. Lo que pasaba es que él sabía que se cumplía con esas, no tenía ni idea si las demás. Por eso trabajó con eso. Como dato anecdótico, hubieron trabajos que trataban de replicar los trabajos de Mendel, fijándose en otras características, pero no se cumplían. Mendel fue el padre de la genética y lo que Mendel dice funciona, pero no a través de sus trabajos. Si se hubiera que replicar, por ahí no llegaríamos a lo mismo. Este anexado de hipótesis y el trabajo con la heurística positiva y la negativa es lo que permite que un programa de investigación permanezca, es lo que se veía dentro de la ciencia normal en los paradigmas de Kuhn. Y hay circunstancias en las cuales se presenta competencia entre dos programas rivales y se resuelve por la victoria de uno de ellos, que es lo que conocíamos como la revolución científica en la teoría de Kuhn. Y ya más adentrado en lo que es el siglo XX, es muy contemporáneo a nosotros, tenemos otro paradigma que es el evolucionismo de Toulmin, que nos trae el concepto de ecología conceptual. En este sentido, él habla de que hay concepciones, ideas, conocimientos que se mantienen permanentes a los cambios, que evolucionan y que hay mecanismos ambientales de presión y competencia y mecanismos de selección que permiten que permanezcan durante algún tiempo vigentes. Y en este caso la victoria de un concepto no es total y absoluta, sino que cada concepto, cada población de conceptos permanece en sus nichos esperando la oportunidad de salir. Dicen que una idea no triunfa a veces por fuerza propia, sino porque han muerto todos los opositores. Otro de los paradigmas es el de la complejidad de Edgar Morin, y acá tengo que hacer nuevamente una pausa para aclarar que complejo no quiere decir que es difícil ni tampoco fácil, ¿sí? Complejo tiene que ver con otra cuestión. Complejo viene del latín complexus, que significa que forma un tejido, ¿sí? El conocimiento no es estanco, no está separado e individualizado. Todo el conocimiento de la humanidad está de alguna forma unido y relacionado. Morin retoma algunas cuestiones de la metafísica de Platón, aclarando que hay cuestiones y elementos complejos que no pueden ser estudiados de manera directa, que no podemos subdividir los fenómenos complejos en fenómenos simples para ser analizados. Nos dice un poco en tono de chiste que la naturaleza no ha sido bastante gentil como para hacer las cosas simples. Las leyes físicas jamás serán
descubiertas por una ciencia que intenta fragmentar el conocimiento en sus partes. Nos dice un poco en tono de chiste que la naturaleza no ha sido bastante gentil como para hacer las cosas simples. Las leyes físicas jamás serán descubiertas por una ciencia que intenta fragmentar el conocimiento en sus partes. Vuelve a revalorizar el papel del sujeto en la construcción del conocimiento. Algo que se veía antes como crítico, un criterio crítico, el de la objetividad científica. Es algo que se vio que no se puede alcanzar, más que como tendencia. Lo que ocurre es que varias personas pueden observar el objeto y cada uno va a tener una visión parcial de ese objeto, pero al combinar las subjetividades de varios, ese proceso de intersubjetivación es lo que tiende a la objetivación, que permite reconstruir ese objeto. Se asume la incertidumbre como una actitud ética, social y política. Es como una especie de llamada a la transversalidad y la interdisciplinaridad, la trans e interdisciplinaridad. Hay un reclamo en contra de la hiperespecialización que produce que cada vez sepamos muchísimo más, pero de muchísimo menos. Progresivamente a lo largo del siglo XX se fue relajando las cuestiones metodológicas y se abrió paso a que existieran otros métodos que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de metodología de la investigación. Pero acá tenemos la oveja negra de las epistemologías. Paul Feyerabend fue uno que propone que no se requiere de un método particular para garantizar que un conocimiento sea válido, que cualquier conocimiento es igual de válido que cualquier otro. Propone que no hay una metodología que sea universalmente válida, que debe adaptarse al contexto y que de esa forma también puede favorecer la reaparición de conocimientos que han quedado ocluidos debido a el avance de una ciencia hegemónica. Propone que no hay una metodología que sea universalmente válida, que debe adaptarse al contexto y que de esa forma también puede favorecer la reaparición de conocimientos que han quedado ocluidos debido a el avance de una ciencia hegemónica. Es una postura relativista en el término filosófico, no físico, no se está moviendo a velocidad más rápida que la luz. Esto de decir que no hay una metodología universal. Todas las metodologías tienen sus límites y la única regla que sigue siendo válida es que todo vale. Eso fue lo que aseguraba Feyerabend. Y en base a esta premisa de una ciencia hegemónica, colonizante, europeísta, es que han surgido otros movimientos también acá en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, como libertarios, o sea, epistemologías libertarias, las epistemologías del sur, de Boaventura Sousa Santos, por ejemplo, donde se cuestiona el papel que se le da a los pueblos nativos, que los pueblos europeos y de América del Norte tienen conocimientos y ellos tienen folclore, que ellos tienen, los otros tienen arte y acá tienen artesanías, o sea, como que se les baja el nivel a lo que producen, como si hubiera una especie de pretencioso monopolio occidental en la esfera del saber. Y de esta forma se busca volver a traer los conocimientos que ya tienen estos pueblos que permitieron que sigan existiendo hasta la actualidad. Si todo es relativo y todo da igual, entonces, ¿cómo hacemos para guiarnos? Estas formas de pensar son un poco más antiguas, no vienen particularmente de este momento, venían ya siendo pensadas un tiempo antes. Nietzsche en su momento dijo que Dios ha muerto y que no existen los hechos, solamente las interpretaciones, y eso no es del todo cierto, pero nos lleva al tema que nos queda pendiente, que son los sesgos y falacias y cómo afectan a nuestra realidad o la forma en la que percibimos la realidad.
Esto no es todo, pero bueno, lo dejamos para otro momento porque se está haciendo muy largo y la atención se pone difusa. Así que bueno, prepárense un mate, descansen, busquen otra cosa y en otro momento retornamos con los sesgos y los argumentos falaces, los sesgos cognitivos y las falacias y los sofismas también.